El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 22. Y Esdras, capítulo 1, verso del 1 al 2. Segundo de Crónicas 36, 22. Mas al primer año de Ciro, el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Esdras, capítulo 1, verso 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Dos versículos que son casi idénticos, ¿no? Casi idénticos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que por su palabra nosotros seamos alumbrados, su Espíritu Santo nos guíe a todo aquello que es verdadero, que es sano, que sea recto y que contribuya a nuestra edificación. Oremos juntos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo, que nos has provisto tu santa palabra. Nos has escogido a nosotros como tu pueblo elegido, la niña de tus ojos, para que nosotros caminemos por esta palabra. Hoy, Señor, queremos meditar en ella y te rogamos, Señor, que con la asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo, nos ayude, Señor, a entender toda la verdad que tú quieres que nosotros recibamos hoy. Enséñanos, Señor. Guíanos a todo aquello que es sano, que es recto, que contribuye a nuestra edificación. Reprendemos todo espíritu que se oponga a este propósito. Lo atamos, lo desautorizamos. En el nombre de Jesús, declaramos que nuestra mente, nuestro corazón, son como la buena tierra que recibe la buena semilla y que da fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Y todo el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar. El título que le hemos dado a esta disertación, para los que toman apuntes, para los que toman notas, es el siguiente: es tiempo de despertar. Dígaselo ahí al hermano que tiene a su lado, dígale, míralo a los ojos y dile: es tiempo de despertar. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Que es tiempo de despertar, de no estar dormidos espiritualmente. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Amén. Vamos a escuchar algunos pensamientos aquí en esta introducción, para luego ir progresando a los argumentos principales. De allí vamos a derivar principios espirituales. Vamos a aprender y vamos a aplicar lo que hemos aprendido de una manera práctica en nuestras vidas. Escuchemos. En la Biblia se narran episodios de gente a la cual Dios ha despertado de un sueño. Amén. Aquí tienes el caso de Ciro, rey de Persia,
el texto dice, los dos textos dicen que Ciro fue despertado. Ciro fue despertado, es una frase simbólica, que lo que te da a entender es que Ciro espiritualmente estaba dormido, pero que fue despertado espiritualmente. ¿Y quién dice el texto? ¿Quién dice la palabra de Dios que despertó el espíritu de Ciro el persa? ¿Quién lo hizo? Ahí lo dice claramente, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios despertó el espíritu de Ciro el persa. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, vemos que ese despertamiento consistió básicamente en que el Señor ungió con su presencia, con su poder, con su autoridad a este hombre. Él se declara como el rey más poderoso del mundo en ese momento, y que por mandato del Dios de los cielos, está refiriéndose al Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del pueblo de Israel. Ese Dios le había ordenado decretar un edicto, emitir un edicto para que le construyera un santuario, la casa del Señor, que había sido destruida unos 70 años atrás por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Bueno, Ciro fue ungido y emitió un decreto en donde autorizaba la reconstrucción de la casa de Dios allá en Jerusalén. La dinastía de Ciro, rey de Persia, es llamada en la historia la dinastía aqueménida, porque ellos creían en un Dios al cual adoraban él y todos los persas y toda su dinastía. Este Dios se llamaba Aquemenes. Por eso a la dinastía, a los descendientes, al linaje de Ciro, se le llama la dinastía aqueménida. No solo fue Ciro el que fue usado para que los judíos regresaran a su tierra, construyeran el templo, sino también su dinastía, ¿sí? El rey Asuero, el rey Darío, descendientes de Ciro. Ellos también emitieron sendos decretos para autorizar el retorno del pueblo de Dios que estaba ya cautivo en Egipto, y que por palabra del profeta Jeremías, 70 años después, ellos iban a ser libertados. Y efectivamente, el profeta Daniel también clama al Señor porque habían pasado 70 años y de acuerdo a la profecía de Jeremías ya ellos tenían que estar en libertad. Bueno, estos reyes seguramente fueron ilustrados con esta palabra profética y ellos fueron tocados por el Señor. Ciro, por lo menos dice el texto, que fue despertado espiritualmente. Así que Ciro y su dinastía emitieron 3 decretos, 3, en los cuales se autorizó la restauración del templo, la restauración del sacerdocio y la restauración de las murallas y las puertas de la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. 3 sendos decretos. Dios usó también a otros personajes. Dios usó al escriba Esdras. Dios usó al sumo sacerdote Yeshua. Dios usó al príncipe descendiente de la casa real de David, Zorobabel. Dios usó a Nehemías, copero del rey Artajerjes. Dios usó a los profetas Ageo, Zacarías
y Malaquías. Así que el propósito de Dios, que era restaurar a su pueblo en este tiempo, se cumplió. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se cumplió el propósito. Esta gente regresó, autorizados por los gobernantes civiles de ese momento, pero principalmente autorizados y respaldados por el Señor. Entonces, ojo, estamos hablando de un tiempo de despertar. Esta gente despertó. No solamente Dios despertó el espíritu de estos reyes, Dios también despertó a su pueblo espiritualmente. Ellos estaban regresando de una cautividad de más de 70 años, en los cuales ellos no podían adorar a su Dios porque estaban cautivos, eran esclavos, estaban lejos de su ciudad, no podían acercarse al templo porque el templo había sido destruido. Pero esta etapa de restauración en realidad es un tipo de lo que Dios finalmente le revela a su siervo, el profeta Daniel, que iba a realizar el Señor para la restauración final de su pueblo. No eran solo 70 años. La restauración demandaría, escúchame bien, 70 semanas de años, según la profecía de Daniel, capítulo 9, 24 al 27. 70 semanas de años son no 70 años, son 490 años. Y escúchame, de esos 490 años que el profeta Daniel divide en 3 periodos, lo divide en 3 periodos, ¿sí? Uno de 7 semanas, 49 años, que son los años que duró la restauración. Esta restauración propiciada por Ciro. Luego sigue 62 años. Y luego una semana más. Pues bien, la Biblia nos da fiel testimonio de que ya de esas 70 semanas, 69 ya están cumplidas. Es decir, 483 semanas de años ya están cumplidas. Nos hace falta una sola. Nos hace falta una sola. El periodo de 7 años se cumplió en los días de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel. En este tiempo, 49. Luego, un periodo de 62 semanas. Te multiplica 62 por 7 y ahí le da el número de años. Total, eso le debe dar 483 años. Porque hay una semana 70 que aún no se ha cumplido. Es una semana escatológica. Esa semana de años, 7 años, corresponde al periodo que proféticamente se llama la Gran Tribulación. Es al final de la Gran Tribulación cuando la restauración final de Israel, el pueblo de Dios, se va a dar. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso es que nosotros hemos venido enseñando, hemos venido predicando muy claramente de que la iglesia no tiene nada que ver con esa semana 70, no tiene nada que ver con esa gran tribulación, porque ese es un tiempo que Dios ha determinado para restaurar espiritual y plenamente a su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Sigamos aprendiendo. Los sueños son símbolo de una condición espiritual de muerte. ¿Escuchó eso? Los sueños son un símbolo espiritual de una condición espiritual de muerte, muerte espiritual. Cuando la Biblia habla de sueño, usted tiene que darse cuenta, de acuerdo al contexto en donde usted lea esa palabra, usted tiene que darse cuenta si es una palabra que debe interpretarse en sentido retórico o en sentido literal. El sueño literal en las escrituras es un símbolo de muerte espiritual. Ahora, recuerde, los sueños
son usados por Dios para manifestar su voluntad, para manifestar sus secretos. Los sueños. Pero esos son sueños que más bien tú debes reconocerlos como visiones. Son visiones. No todos los sueños son visiones, pero generalmente una visión se recibe en un sueño, así como lo recibió Daniel. Daniel recibió en una visión el tiempo que iba a durar toda la restauración de su pueblo de Israel. Lo recibió en una visión profética. Por eso hay que atender a los sueños. No todos los sueños vienen de Dios, pero Dios puede usar los sueños para hablarte. Dios puede usar una visión para hablarte. Así que mucha atención con los sueños. Ahora, cuando la Biblia dice que el creyente en Jesucristo tiene que despertar, se está refiriendo a un despertar espiritual. Porque la persona no es que está dormida naturalmente, sino que el creyente está dormido espiritualmente. Y eso lo que está dando a entender es que ese creyente no solo está dormido espiritualmente, está muerto espiritualmente. Así que cuidado con esos sueños. Y hoy lo que yo pretendo es eso, que aquel que sienta que está como dormido, despierta. Tú no puedes seguir en esa condición. Sigamos aprendiendo. La persona que está dormida está separada del mundo físico natural y no tiene conciencia de la realidad que lo rodea. Así es. He estado escuchando a un judío, un rabino judío. Él es místico y él dice que cuando tú y yo dormimos y empezamos a soñar, este rabino dice que la persona se desconecta del mundo físico, del mundo natural, y comienza a navegar en el mundo espiritual. Y es como si la persona muriera. ¿Sí? Dice, es como si la persona muriera. Cuando la persona despierta, es como si la persona resucitara. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy total y plenamente de acuerdo con eso. Cuando tú sueñas, tienes esa experiencia, ¿ves? Tú lo que haces es que tu cuerpo espiritual se desconecta del mundo físico, se desconecta y comienza a navegar, comienza a viajar por el mundo espiritual. Ahora entienda, cuando yo digo cuerpo espiritual me estoy refiriendo a tu alma y a tu espíritu. A eso me estoy refiriendo yo. Y así es que la Biblia enseña qué es el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual está conformado por tu alma y por tu espíritu. Pues bien, este rabino se apoya en las escrituras y en las escrituras del Antiguo Pacto. Y sí encontramos realmente que esto es cierto, es una verdad espiritual, no se puede negar. Aunque nosotros no somos judíos ortodoxos, practicantes, sin embargo, nosotros sí tenemos como base de nuestra fe, como fundamento de nuestra fe, las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Así es que, ojo, cuando usted está dormido, usted está desconectado del mundo físico natural, pero comienza una conexión con el mundo espiritual. Y ustedes saben que lo que nosotros vemos
lo que nuestros ojos ven actualmente, no es ni siquiera un 1% de toda la realidad que está delante de nuestros ojos. El mundo espiritual incluso es proporcionalmente mayor que en su existencia que lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, nuestros ojos naturales. Estos ojos pueden ver solo la materia, solo lo físico, ¿verdad? Pero hay un alma y hay un espíritu de nosotros que cuando está despierto es consciente de la realidad de que el mundo espiritual es completamente real y que es mucho más grande el mundo espiritual que el mundo físico que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Continuamos. Este es el caso del rey Ciro, rey de Persia, al cual el Espíritu de Dios lo despierta espiritualmente, como de un sueño, para decretar un edicto que inició un proceso de restauración del pueblo de Dios. Este proceso comprendió la restauración del templo de Jerusalén, el sacerdocio y las murallas de la ciudad. En el proceso hubo también una serie de protagonistas: Zorobabel, Esdras, Nehemías, el profeta Ageo, el profeta Zacarías, el profeta Malaquías y el sumo sacerdote Yeshua. Este avivamiento espiritual es necesario que se dé hoy en la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Repitamos eso porque esa es la propuesta de esta disertación. Este avivamiento espiritual es necesario que se dé hoy en la iglesia del Señor. Amén. ¿Y por qué, pastor? Hombre, porque no podemos tapar el sol con una mano. No podemos tapar la realidad de que hoy en día gran parte de la iglesia del Señor, la iglesia profesante, está espiritualmente dormida. Está entretenida y viviendo como si fuera de noche y no de día. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos que vivir como de día, porque somos los hijos del día, somos los hijos de la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la razón. Y yo te podría decir otra razón. Hermano, el Señor está a las puertas. Y cuando Él venga, si tú estás dormido espiritualmente, no podrás escuchar la voz como de trompeta del Señor y te quedarás. Te quedarás. Con todo y que la voz del Señor será una voz como de trompeta, una voz estruendosa, poderosa. Pero esta es la condición de una persona que está dormida, que no podrá escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor cuando les diga, sube acá? Para eso es que hay que estar despiertos espiritualmente. Para eso. Sigamos aprendiendo. Un creyente en Jesucristo debe experimentar 5 fases o pasos para tener un avivamiento personal en su vida. Amén. 5 pasos o 5 fases para lograr este avivamiento espiritual, este despertamiento espiritual. Número 1. Debe volverse a Dios en arrepentimiento. Debes volverte a Dios en arrepentimiento. Número 2. Debe continuar aprendiendo. Debes continuar aprendiendo. Aprendiendo. Es que ya yo sé, bueno, tienes que aprender más, pues todavía no sabes nada como debes saberlo. 3. Debe tener mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Mucha. No es ser sensible solamente. Debe ser plenamente sensible. Solo los que están despiertos espiritualmente son sensibles para captar, para percibir el mover del Espíritu Santo del Señor. Número 4. Debe propiciar tiempos a solas con Dios. Tiempos a solas con Dios. Mira, hay un retiro programado
Esta palabra es apropiada, esta palabra es vigente para toda la iglesia en este tiempo. Hay un tiempo de retiro, ustedes lo saben, está programado. Y sin embargo, hay algunos que todavía están poniendo en duda ir. Es más, hay algunos que no van, ya está decidido, no van. Tenga cuidado, tenga cuidado. Y no sea que eso es un síntoma de que estás dormido espiritualmente. Y número 5. Debe mantener una actitud progresista. Una actitud progresista, y no es esta actitud de estos gobernantes comunistas y socialistas de hoy, no, a eso no. Ahora vamos a aprender de qué se trata tener una actitud progresista. Nos vamos a enfocar entonces inmediatamente en nuestro primer punto. Debe volverse a Dios en arrepentimiento. Debe volverse a Dios en arrepentimiento. Bueno, el concepto de arrepentimiento muchos de nosotros ya lo hemos conocido, lo hemos experimentado. Sí, en el idioma griego koiné, en que se escribe el Nuevo Testamento, se usa el vocablo metanoia para referirse a arrepentimiento. Y metanoia nos da a entender que se trata de un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Metanoia. Una persona arrepentida, eso es lo que ha experimentado. Un cambio de mentalidad. Pero en el texto hebreo, la expresión en hebreo es la expresión teshuvah. Y teshuvah tiene varios significados. Teshuvah en hebreo. Teshuvah tiene varios significados. Entre ellos, arrepentimiento. Pero hay otros más. Escucha. Arrepentirse es volver al Dios eterno. Eso es lo que es teshuvah. No es tanto un cambio de mentalidad que se requiere, sino volverse a Dios, al Dios eterno, volverse hacia Dios. Es decir, tienes que fijar tu mirada hacia Dios y no quitarla de Él, para que viendo a Dios no te descarríes del camino eterno. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó al apóstol Pedro cuando aquella noche, en medio de una poderosa tormenta que los hundía, el Señor se les aparece caminando sobre las aguas? Lucas capítulo 5, el verso 5 ahí en adelante, tú lo puedes ver. Y cuando ellos vieron al Señor, se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pero el Señor les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman, soy yo. Y Pedro, como para confirmar que era el Señor, le dijo: si eres tú, di la palabra y yo voy hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Mira si la palabra de Dios no tiene poder, que cuando el Señor le dice a Pedro: ven, la palabra le construyó como especie de un puente invisible para que él caminara por allí y llegara hasta donde estaba el Señor. Dice la escritura que Pedro caminó, pero quitó la vista del Señor y comenzó a mirar alrededor. Comenzó a mirar la tormenta, los rayos, los truenos, las centellas, las olas, el viento. ¿Qué pasó? Dice el texto que comenzó a hundirse. Y cuando estaba hundiéndose ya, naufragando, ya ahogándose, clama al Señor y dice: Señor, ayúdame. Y el Señor le extiende la mano y lo levanta, y ambos llegan a la barca. Y el Señor le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Sabes por qué comenzó a dudar Pedro? Porque quitó la vista, quitó la mirada del Señor. Y eso le pasa a una persona no arrepentida. Una persona no arrepentida que no se vuelve hacia Dios, comienza a mirar otras cosas. Esa persona comienza a hundirse.
esa persona comienza a naufragar, esa persona comienza a ahogarse, porque al quitar la mirada, su fe también mengua, y es muy fácil que debilitado no solamente se ahogue, sino que se descarríe del camino. Entonces este es el primer significado del vocablo teshuvá en hebreo, arrepentimiento, es volverse al Dios eterno, dejar el camino por donde ibas porque está torcido, y aunque tú creas en tu propia opinión que ibas bien, no, ese camino es un camino que finalmente te iba a conducir a la muerte. Pero cuando te arrepientes, pones la mirada en el Señor, te vuelves al Señor, Él dice en su palabra que por muy torpe que nosotros seamos, no nos vamos a descarriar. Por muy torpe que seas, no te vas a descarriar. ¿Por qué? Porque estás caminando en pos del Señor. Estás caminando como una persona arrepentida. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Continuamos aprendiendo. El arrepentimiento nos despierta del sueño de la muerte espiritual. Así como lo oyes. Nos despierta del sueño de la muerte. Dice la Biblia que cuando nosotros llegamos al Señor estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero nos arrepentimos y el Señor nos trajo de muerte a vida. De muerte a vida. Continuamos. Una persona arrepentida comienza a experimentar lo que es vivir espiritualmente. Así es. Comienza a vivir en el espíritu. Comienza a darse cuenta que Él no es solo un cuerpo de carne, sangre, nervios, huesos, sino que hay en Él un cuerpo espiritual. Y como ya dije, ¿sí? Todo ser humano, según las Escrituras, tiene un cuerpo físico y tiene también un cuerpo espiritual. El cuerpo físico, ¿verdad?, está dividido en cabeza, tronco, extremidades, está compuesto de carne, de sangre, de nervios, de huesos, todas estas cosas, ligamentos, tendones, etc. El cuerpo espiritual, ¿sí?, en las Escrituras está compuesto por el alma. En las Escrituras la palabra alma y la palabra espíritu, que es el otro componente del cuerpo espiritual, se dice alma, se dice neshama. Dígalo conmigo, neshama. Y espíritu se dice ruach. Ruach, así se dice. Entonces la neshama es el alma, ¿verdad? Y el ruach es el espíritu. Y el cuerpo en hebreo se dice basar, el cuerpo, este cuerpo de carne, basar, ¿sí? En griego el cuerpo no se dice basar, se dice es soma, soma, ¿sí? Y Pablo el apóstol usa una expresión para referirse a la parte espiritual de nosotros, ¿sí?, que se llama nefesh. En hebreo se dice nefesh. Esa es la parte en donde están tus instintos, tus deseos. Ahí, en el nefesh. Pablo le llama a esa parte del cuerpo espiritual, le llama la carne. La carne. Y usa el vocablo sarx en griego. Sarx para referirse a la carne. Entonces, no te confundas. Muchas veces hay gente que cuando lee la expresión carne en el Nuevo Testamento, Pablo usa que ya no vivamos según la carne, sino conforme al espíritu. La gente cree que el problema es vivir de acuerdo a los apetitos del cuerpo físico, del soma. Pero cuando vemos en el griego, Pablo no se refiere a la carne en esos contextos, no se refiere a la carne como el soma, el cuerpo físico, sino como la carne
en términos espirituales es el sarx. Entonces, una persona que está dominada por el nefesh, es decir, por los instintos, es como un animal, no tiene vida espiritual, ¿sí? No tiene vida espiritual. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo espiritualmente. Así que él está dominado por el nefesh y está también dominado por los apetitos del cuerpo físico. Ustedes saben que este cuerpo físico tiene apetitos. ¿Ve? Tiene lo que la Biblia llama codicias o deseos. Así como tu alma tiene sentimientos, tiene sensaciones. ¿Ve? Es igual. Dios es sabio, ¿no? La palabra de Dios nos enseña mucho, mi amado hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Continuamos. Volverse a Dios en arrepentimiento es más que simple remordimiento o contrición. Amén. La etapa previa a un genuino arrepentimiento, es decir, la etapa previa a volverse a Dios, que es lo que significa arrepentimiento, incluye un tiempo de contrición o remordimiento. ¿Y a qué se debe o qué significa eso? ¿Qué es el remordimiento? ¿Qué es la contrición? Es un acto introspectivo en el cual nosotros sentimos dolor por haber pecado contra Dios. Si tú no sientes dolor o contrición o remordimiento por haber pecado contra Dios, no se va a generar en ti nunca un genuino y verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser precedido de contrición. El arrepentimiento tiene que ser precedido de dolor, de remordimiento. Dolor por haber pecado contra Dios. Dolor por haber ofendido, haber herido la santidad de Dios. Entonces, cuando una persona dice que está arrepentida, tiene que haber sentido dolor por haber pecado contra Dios. Luego entonces sí, el mismo Espíritu Santo, que es quien produce ese genuino arrepentimiento en nosotros, nos conduce hacia Dios. Nos conduce hacia Dios. ¿Quién es el que hace que tú y yo nos arrepintamos? No creas que es tu voluntad. No, ya tú sabes que en tu carne, en mi carne, nunca está el obedecer a Dios. No. Quien nos conduce a un genuino arrepentimiento es el Espíritu Santo del Señor. A su nombre. Continuamos aprendiendo. Segundo, Número 2. debe continuar aprendiendo. Debe continuar aprendiendo. Y como dije, hay algunos hermanos que dicen: pastor, pero es que ya yo sé eso. Deme algo más sólido. Deme una vianda más fuerte. Yo necesito un plato espiritual más fuerte. Pero resulta que cuando uno ve su vida, es un niño espiritual, es un niño doctrinal. Sin embargo, quiere plato fuerte. ¿Me entiende? No sabe todavía caminar y ya quiere volar. ¿Me entiende? No sabe caminar todavía y ya quiere volar. ¿Ve? No sabe las doctrinas elementales y ya quiere que se le enseñe hebreo y griego y todas estas cosas. A mí me da risa a veces estas cosas porque es que yo veo que es la actitud de muchas personas. Uno tiene que mantener esta disposición de seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. El apóstol Pablo dice que usted y yo no sabemos realmente las cosas como deberíamos saberlas. Imagínense. Y cuando él dice esas cosas, se las dice a una iglesia donde había
plenitud de dones espirituales, pero era gente carnal. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esta actitud es importantísima. ¿Quieres espiritualmente despertar? Bueno, en usted tiene que haber una disposición a seguir aprendiendo, seguir creciendo en el aprendizaje. ¿Y aprendizaje de qué, pastor? ¿De qué? De Dios, de su palabra, del reino, de la fe, de todas estas cosas. Tú no puedes dar ya por sentado que ya lo sabes todo, porque eso es un pecado, eso sería jactancia. Debemos mantener una actitud humilde para seguir aprendiendo, mantener esa actitud de discípulo para que el Señor nos siga enseñando. Alabado sea el nombre del Señor. Escuchemos. Un alma despierta entiende la necesidad de seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Mira, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es que eso de aprender tiene que ver con seguir conociendo al Señor, seguir conociendo a Dios. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tanto conoces tú de Dios? ¿Qué tanto conoces del Señor Jesucristo? ¿Tú sabías que Dios tiene una mente infinita? Que su sabiduría es infinita. Que Él, ese sí se las sabe todas. Pero ninguno de nosotros de ahí para abajo podemos decir que no necesitamos aprender nada más. No. Todos los días debemos mantener esa actitud de aprendiz, conocer algo nuevo, seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Amén, hermanos. Una persona espiritualmente despierta no se estanca y se conforma con lo que sabe, sino que necesita descubrir mucho más de lo que ya sabe. Mucho más, mucho más. ¿Qué tanto creciste en ese conocimiento espiritual? ¿Qué tanto creciste el año pasado? ¿Qué tanto creciste? Escuché ahora rato a uno de nuestros hermanos decir, aprendimos bastantes verdades. Bueno, yo podré decir amén a eso cuando yo vea que tú eres consecuente con lo que aprendiste. ¿Me estás siguiendo? Cuando yo vea que tú eres consecuente con lo que aprendiste, entonces podré decir amén. Esta persona realmente aprendió. Pero mientras que usted reciba instrucción, mientras usted reciba conocimiento, mientras usted reciba palabra y su vida no sea consecuente con eso que aprendiste, todavía no has aprendido nada como debes aprenderlo. ¿Puedes decir amén? Tercero, Número 3. debe tener mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Escúchame, sensibilidad no es sentimentalismo. Estás equivocado. Hay alguien que puede malinterpretar que una persona no es sensible si esa persona no llora, o si esa persona no expresa sentimientos como de ternura, delicadeza, compasión. Y dicen, esta persona es dura, esta persona es cruel, este pastor es muy cruel, es muy duro, este pastor es muy regaña mucho, este pastor lo grita a uno mucho. ¿Me entiendes? No te equivoques, mi amado hermano. Ser sensible no significa tener los sentimientos a flor de piel. Eso no es sensibilidad espiritual. Eso se llama sentimentalismo. Y yo he tratado de enseñarle a la congregación y a los líderes, a los mentores de esta iglesia,
que uno la vida espiritual no la puede vivir por sensaciones, por emociones. Tú no le puedes servir a Dios en un ministerio con ese sentimentalismo a flor de piel, porque no vas a llegar a ninguna parte, no vas a avanzar. Es más, la vida cristiana no se vive por sensaciones, por sentimientos. La Biblia enseña que el justo vivirá por su fe. Por su fe. Pero hay gente que vive mucho de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos, de las palabras proféticas que le hablan de bien y de bendición. Pero cuando se le da una palabra profética para reprenderlo, para corregirlo, para llamarle la atención, rechazan eso. Y dicen, no, es que ese hermano, ese pastor, ese profeta es muy duro. Si tú miraras realmente la forma como Dios, cuando le iba a hablar a su pueblo, rebelde y contradictor, cómo le hablaba Dios a sus profetas para que los profetas le hablaran al pueblo. Y te aseguro que no hay una sola palabra allí sentimental en nada de lo que los profetas dijeron en el nombre del Señor al pueblo de Dios. No la hay. El mismo Señor Jesucristo. Algunos confunden que cuando el Señor educó a los discípulos para después enviarlos como apóstoles, algunos creen que el Señor fue muy tierno con los apóstoles. Ponte tú a pensar la vez, medita un momento, en la vez en que Pedro le dijo al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un poquito más adelante, cuando el Señor dice que Él tenía que ir a la cruz y morir para expiar los pecados, para salvar al pueblo de sus pecados, Pedro se le acercó aparte y le habló y lo reconvino y le dijo, Señor, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Oye, pero si tú eres el hombre del momento, tú eres el Mesías, el rey, ¿cómo es que tú te vas a ir a la cruz y vas a dejar que te maten estos romanos impíos, incircuncisos? ¿Cómo? ¿Tú te acuerdas cómo fue que el Señor sentimentalmente se remitió a Pedro? ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo? Imagínate. Lo trató de diablo. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Bueno, yo aquí a nadie todavía, gracias a Dios, le he dicho, apártese de mí, apártese de esta congregación, Satanás. Gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Que a ti el Señor sí te puede hablar así. Cuando ve que usted no camina como un creyente arrepentido, el Señor te puede hablar de esa manera. Y allí no hay nada de ternura. Allí no hay nada de compasión. Y hasta alguno te puede decir, ahí no hay amor, pero no te equivoques. La Biblia dice que el Señor ama y nos ama con intenso amor. Pero muchos creen que es ese amor sentimental, ese amor tierno al que se refiere aquí el Señor en su palabra. Y no te equivoques. La Biblia dice que Dios como Padre nos ama, pero el Padre al Hijo que ama, a ese Hijo disciplina y castiga. Lo reprende, lo corrige. Eso es amor. Lo que pasa es que queremos cerrar los ojos y el entendimiento para no ser corregidos, para no ser reprendidos. Sabio Salomón dijo, fieles son las heridas del que ama. El que ama te puede herir por puro y físico amor, genuino amor. Pero dice también, importunos son los besos del que te aborrece. Y yo prefiero, mi amado hermano, que a mí el Señor me grite, me regañe, me reprenda,
cuando ve que yo no estoy caminando rectamente, en vez de yo recibir besos y abrazos, ¿me entiende?, de parte del Señor. Palabras blandas, palabras lisonjeras. No, no, Señor. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, muchas lecciones espirituales yo las he tenido que aprender no por obediencia al tierno amor de Dios. Yo las he tenido que aprender por demolición. Las he tenido que aprender por demolición, por contrición. ¿Me entiende? Es decir, después de varios golpes. Pero yo te digo y te animo a que tú aprendas a ser obediente al Señor por obediencia, por amor a su nombre, y no tengas que ser reprendido para aprender una verdad espiritual. Continuamos. Los sentidos espirituales y naturales de una persona despierta no pueden estar dormidos. Los sentidos espirituales y naturales. Cuando yo digo acá que se debe ser sensible, que una persona despierta debe ser sensible, me estoy refiriendo a sensibilidad no solo natural, sino a sensibilidad espiritual. Entonces, hay que ser sabios para saber cuándo se tiene que ser tierno y cuándo se tiene que ser duro. Te lo voy a volver a decir. Hay que tener la sabiduría para saber cuándo hay que ser tierno, delicado, y cuándo hay que ser duro, firme. Hay que tener esa sabiduría. Pablo la tuvo. ¿Sí? A los tesalonicenses les dice que los ama tiernamente como una institutriz ama a su niño de crianza o a su niño de cuidado. Sé que fue tierno, ¿sí? Pero a los Gálatas les llama insensatos, los llama estúpidos a los Gálatas, ¿sí? Oh Gálatas, insensatos. Esa palabra perfectamente puede ser traducida como oh Gálatas, estúpidos. ¿Quién? Dice Pablo, ¿quién los embrujó para apartarlos del camino por donde iban? Entonces, fíjate tú cómo él, en ocasiones, cuando él se despide incluso de las comunidades a las que él fundó, en algunas ocasiones dice que sea anatema todo aquel que no ame a Jesucristo. Imagínate, así se despidió en una de sus cartas a una de las comunidades que fundó. Sea anatema todo aquel que no ame a Jesucristo. ¿Sabes lo que significa la expresión anatema? Sea maldito. Sea maldito aquel que no ame a Jesucristo. Pero a otra congregación les dijo: Maranata, el Señor viene, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, ¿qué vemos en el apóstol? Un balance, mi hermano, en el manejo de sus emociones, un balance en el manejo de su sensibilidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Puedes darle la gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Continuamos. Una persona sensible ha logrado conectar sus emociones con su conciencia espiritual. Ha logrado conectar, ha hecho lo que en hebreo se llama una kavaná, una conexión. ¿Conexión entre qué? ¿Entre qué? Repítalo. Conectar sus emociones con su conciencia espiritual. Conectar sus emociones, es decir, su alma, que es donde están las emociones. ¿Con qué? Con su conciencia espiritual, es decir, con tu espíritu, en donde está la sensibilidad espiritual. Debes conectarlo, porque si tú no conectas tu alma con tu espíritu, si tú no conectas tus emociones naturales con tu sensibilidad espiritual,
tus emociones naturales, tu corazón va a terminar dominándote. ¿Me entiendes? Y te convertirás con el tiempo, te convertirás en un creyente almático. En vez de ser dominado, guiado por el Espíritu, por tu espíritu, que está dirigido por el Espíritu Santo del Señor, te convertirás no en un creyente neumático, espiritual, sino en un creyente almático, un creyente carnal, un creyente emocional, un creyente sentimentaloide. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Entonces conéctate, mi hermano, conecta tu espíritu con tu alma, conecta tus emociones naturales con tus emociones espirituales, con tu sensibilidad espiritual. Una persona sensible espiritualmente vive en comunión permanente con el Espíritu de Dios. Así es. Por eso dice el apóstol San Pablo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Entonces, si tú quieres permanecer como hijo, ¿qué es lo que debes hacer? Rendirte al Espíritu Santo, estar en comunión con Él para que Él te dirija. Y tú todos los días sigas siendo un creyente más espiritual, más neumático, más espiritual y menos almático. menos psíquico. ¿Me entiendes? La palabra alma en griego Viene de una raíz. La raíz psique, que es la palabra, es la raíz de donde viene el vocablo psicología, psicólogo. Un psicólogo que no ha nacido de nuevo Es un psicólogo que tiene armas para ayudar, tiene elementos para ayudar a una persona solo en sus emociones naturales. Pero no tendrá recursos con que ayudar a una persona que tiene problemas espirituales. ¿Quién lo podrá hacer? Un psicólogo que ha nacido de nuevo. Un psicólogo espiritual. Uno que no se rige por la psicología, sino uno que se rige por la dirección, la sabiduría que da el Espíritu Santo del Señor. Una persona despierta espiritualmente tiene bajo el control de su espíritu cada una de sus emociones naturales, sentimientos y sensaciones. Así es. No se deja controlar por emociones, por sentimientos, por sensaciones. No, ni siquiera por lo que ve, porque está escrito, no es por vista, sino por fe. ¿Y la fe viene por dónde? por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Cuarto, Número 4. debe propiciar tiempos a solas con Dios. Tiempos a solas con Dios, es decir, lo que se llaman retiros espirituales. En hebreo se dice kirá o encuentro, un encuentro a solas con el Señor. Kirá, un encuentro, un retiro. Se necesitan apartar esos tiempos si tú realmente quieres ser un creyente despierto espiritualmente. Para una persona despierta espiritualmente, los tiempos de soledad con Dios son indispensables. Indispensables. Continuamos. Una persona despierta espiritualmente tendrá la necesidad de apartarse regularmente de su rol de vida cotidiana para buscar la presencia del Señor. Así es. Tiempos de retiro en donde tú tienes que apartarte un momento de la cotidianidad. El día, el rol cotidiano tuyo. Si realmente quieres buscar la presencia del Señor. Una persona despierta espiritualmente debe imitar la conducta de muchos siervos de Dios. ¿Entre quiénes? A ver. Nuestro Señor Jesucristo tuvo tiempos de intimidad a solas con Dios. Amén. Si los puedes ver en la palabra, sí puedes ver. Jesús sacó tiempo a solas para estar en la presencia del Señor. ¿Quién más? Moisés miró a Dios en intimidad cara a cara. Imagínense, cara a cara. El único profeta que dice las escrituras Que habló cara a cara con Dios. ¿Quién más?
El profeta Elías caminó íntimamente en la presencia del Señor. Ese era su lema. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Hay que pagar un precio entonces para realmente ser un creyente despierto. Porque no es fácil disponer de un retiro, de un tiempo de retiro a solas con Dios. No es nada fácil. Requiere de un esfuerzo, de un sacrificio, de una negación. ¿Quién más? Enoc, el patriarca, caminó en esta tierra con Dios y el Señor lo arrebató al cielo. Así dice las Escrituras. Enoc, patriarca, prediluviano, Caminó con Dios y Dios se lo llevó, Dios lo arrebató. ¿Sabes una cosa? A esos creyentes tipo Enoc son los que el Señor va a venir a arrebatar. creyentes tipo Enoc, creyentes que caminaron con Dios, creyentes que caminan en la presencia del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Quinto, Número 5. debe mantener una actitud progresista. Una persona despierta espiritualmente mantendrá siempre su mirada puesta hacia el futuro y no se estancará mirando hacia su pasado, sino que deja este pasado atrás. Así es. Pablo decía, yo no lo he alcanzado todo, pero ciertamente yo hago una cosa. Prosigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y dice, dejando atrás, dejo atrás. ¿Qué es lo que él dejó atrás? Su vida pasada, su vida antigua. Y miraba hacia adelante. ¿Por qué? Porque si tú no miras hacia adelante, hacia el futuro, tú no vas a progresar en tu vida espiritual. No vas a progresar. El pasado será como una cadena, será como una carga, un lastre que no te dejará avanzar. Hay gente que todavía está luchando con su pasado. Hay creyentes que todavía están mirando al pasado. Y el diablo se aprovecha de eso para crear en ti complejos de culpa Y no dejarte avanzar. Cuando la Biblia dice que si tú fuiste a Cristo, te arrepentiste, Él perdonó tus pecados, los sepultó allá en lo profundo del mar y nunca más se acordará de tus pecados. ¿Tú puedes creer eso? Amén, amén. Una persona despierta espiritualmente no es conformista. No es conformista. Eso quiere decir que esta persona no permanece en el status quo. Es decir, ¿para qué experimentar? ¿Para qué buscar? ¿Para qué innovar? ¿Para qué buscar cosas nuevas? Si así como estamos bien. Esa es la persona que no quiere progresar. Persona pobre de espíritu. Pobre de espíritu. No pobre en el espíritu. Pobre de espíritu. No tiene deseos de progreso. Resiste los cambios, la innovación, la resiste. ¿Ve? Hay gente que Dios la está llamando a servir y Dios lo está llamando a adquirir nuevos conocimientos, a progresar en sus capacidades, en sus habilidades, pero se resisten a eso. Finalmente estas personas son personas que se rezagan y otro toma ese lugar, porque ese sí está dispuesto a progresar, a aprender, a innovar. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Una persona despierta espiritualmente se renueva y actualiza constantemente. Ahí está. Se renueva y se actualiza. Pablo dice que hay que renovarse constantemente en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tu mentalidad, tus conocimientos, tienes que mantenerse siempre en una constante renovación. Una persona despierta espiritualmente entiende el mover del espíritu y camina junto en el espíritu. Así es. Entiende el mover del espíritu, sabe para dónde se va a mover el espíritu. Lo entiende. Y va a caminar allí, junto al espíritu, guiado por el espíritu, direccionado por el espíritu. Esa es una persona despierta.
Esa es una persona progresista. ¿Quieres ser tú así, hermano? Una persona progresista vence la inercia y siempre está procurando procesos de corrección y renovación en su vida. Así es. Está dispuesto Y admite la corrección. Está dispuesto a actualizarse. Está dispuesto a vencer la inercia. Vencer la inercia es automotivarse para seguir hacia adelante. Sigo a la meta, dijo el apóstol. Pero no puede esta persona, para progresar, esperar que lo estén arriando, esperar que lo estén aguijoneando. No, debe automotivarse y así vence la inercia. Siempre es una persona que está en una dinámica constante de renovación, de avance. Alabado sea el nombre del Señor. Concluimos. Finalmente, una persona despierta y avivada espiritualmente es una persona que no camina en sus propios caminos, sino en el camino eterno, el camino que lo conduce hacia Dios, hacia la eternidad. Amén. Amén. No respondan ese teléfono, hermano. Una persona despierta espiritualmente sabe que este mundo es pasajero y temporal. Por eso vive conectado con el Espíritu, camina en la presencia de Dios y tiene su mirada puesta en las cosas de arriba y no las de esta tierra. Amén. ¿Dónde tienen sus ojos puestos? Arriba. ¿Qué valora él más? ¿Lo espiritual, lo celestial o lo terrenal, lo temporal? ¿Qué valora él más? Lo que es espiritual, lo que es celestial. San Pablo termina con estas palabras. Quiero terminar con estas mismas palabras del apóstol San Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estas cosas terrenales pasarán, pero el que pone su mirada en las cosas de arriba, un día va a estar en la eternidad con Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano, si tú crees eso. A su nombre. A su nombre. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.